Tu sindicato informa. El acoso sexual se encuentra establecido en el Código de Trabajo y se sanciona en el ámbito laboral porque hay diferentes tipos de acoso sexuales en diferentes ámbitos de la vida, pero en el ámbito laboral se sanciona y se incorporó en el Código del Trabajo el año 2005. ¿Qué establece esta ley de acoso sexual o esta situación en particular que sanciona la ley? Básicamente se refiere a requerimientos de carácter sexual que de hecho generan un impacto negativo en la situación laboral de él o la trabajadora. ¿Y por qué digo de él o la trabajadora? La denuncia por acoso sexual la pueden hacer tanto hombres como mujeres. Lo que está detrás de la situación de acoso sexual tiene que ver más con una situación de poder que de género. ¿Qué quiere decir esto? Cuando a uno le preguntan ¿qué es acoso sexual? Básicamente uno debe responderse 3 preguntas. 1. ¿Hubo un requerimiento de carácter sexual? Que no necesariamente tiene que ser una tocación o un abuso, estamos hablando de, puede ser desde una invitación que sea reiterativa, etcétera, hasta, no sé, pues hasta palabras impropias, mensajes, etcétera. El segundo elemento que configura el acoso sexual es que hubo un no le interesa o al hombre o a la mujer acosada responder a ese requerimiento de carácter sexual. Y ese no se puede entender de manera directa o si, por ejemplo, yo mando reiterado un mensaje y no recibo una contestación, ciertamente eso también se puede interpretar como un no. Y tercero, que habiendo existido este requerimiento de carácter sexual, que habiendo un no de parte del requerido sexual, esta situación o esta negativa haya producido daño al interior de la vida laboral de este trabajador o trabajadora. ¿Y qué estamos hablando de daño o desmedro? Alguna situación ciertamente de orden económico, cambio en las funciones, algo que me denoste o incluso algo que sea tan incómodo ir a trabajar que termino, ¿no es cierto?, solicitando licencias médicas por una situación de salud mental. Puede hacer la denuncia directamente a su empleador o bien hacer la denuncia directamente a la Inspección del Trabajo. En el caso de que asuma la decisión de hacerla con el empleador, lo importante es que quede constancia de que yo hice esa denuncia, o sea por correo, o sea en un papel, pero que quede constancia de que yo denuncié. El empleador tiene un plazo de 30 días para hacer una fiscalización o una investigación, más bien dicho, que es de carácter investigativo, donde tiene que darle, ¿no es cierto?, la posibilidad a ambas partes, al denunciado y a la denunciante, para que establezcan sus descargos. Y luego de eso ya arribar a una conclusión. El empleador en ese plazo de 30 días, una vez que finaliza, tiene la obligación de entregar dicho expediente a la Inspección del Trabajo y la Inspección del Trabajo va a verificar que se haya hecho la investigación en tiempo y forma. Adicionalmente, el empleador está obligado a tomar de medidas de resguardo para el denunciante, es decir, cambiar el tipo de trabajo, que no se vaya a encontrar en los turnos, una serie de medidas que en el fondo apunten a terminar con el acoso y por otra parte a que si el acoso ya terminó, evitar el hostigamiento que se puede producir y que genera cierto daño en salud mental. Si el acosador es el jefe directo o alguien muy encumbrado al interior de la empresa, ciertamente la denuncia siempre la tenemos que hacer ante la Inspección del Trabajo para resguardar al trabajador o trabajadora acosada. Es importante en este caso que la organización sindical ha estado bastante preocupada de este tema. En minería cada día se van a ir incorporando más mujeres y ciertamente detrás de las conductas de acoso sexual pueden haber situaciones de carácter cultural. Yo puedo establecer leyes, pero si yo no entiendo que la relación entre hombres y mujeres deben variar o que son diferentes, pueden traer una serie de conflictos y que al final no son buenas para nadie. Tu sindicato informa. www.sindicatospens.cl